Pues es uno de los anuncios más recientes que hace el gobierno de Donald Trump, y hoy aquí en Red Más Internacional queremos concentrarnos en él para entender las implicaciones que pueda tener este retiro de Estados Unidos de este pacto sobre migración, sobre refugiados. Y para eso recibimos a nuestro invitado, Iván Mauricio Gaitán, experto en relaciones internacionales y profesor universitario. Iván, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Paula, a ti y a los televidentes. Bueno, la nota nos ponía en contexto de una manera bastante adecuada, pero sí me gustaría que empezáramos por hablar acerca de este pacto que todavía no es pacto, está en texto, esperaba ya volverse y convertirse en pacto, espera mejor, en la próxima cumbre de la ONU del 2018. Pero hablemos de cuáles son sus implicaciones y sus antecedentes, porque este texto se consolidó exactamente hace un año, 2016. Bien, Paula, mira, en realidad los antecedentes datan de 1948, cuando se hizo la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, y en el 51 se hizo la Convención para Refugiados y Migrantes. La Convención de Refugiados del 51 le va a dar pie en el 77 a otras legislaciones que van a conformar las oficinas de los altos comisionados de Naciones Unidas, entre ellos el ACNUR, que a Colombia llega en 1997. Ese es el antecedente más grande. Ahora, en términos de pacto, a raíz de las migraciones en Europa, que son críticas, y en África subsahariana también, se decide reformar o complementar mejor con este pacto de migraciones el tema, porque Libia, como se pudo ver con CNN, en la noticia se está vendiendo esclavos, el tema de Siria, el tema de Irak en su momento, el tema de Colombia, como uno de los países con más desplazados del mundo, hace o va a hacer que los países se pongan de acuerdo para definir una nueva agenda en términos migratorios y desplazamiento y refugiados para el mundo. Pero entonces que Estados Unidos ya anuncie que se retira de este pacto, que como lo decíamos se va a consolidar el próximo año, ¿qué implicaciones tiene en este tema? En medio, como usted ya lo decía, de una crisis de refugiados, de migrantes cada vez mayor. Bueno, yo creo que son particularmente cuatro. Una, que tiene que ver con la desfinanciación de un modelo económico destinado a proteger los derechos de los migrantes y los refugiados a nivel mundial. En cierto sentido, las Naciones Unidas cuentan con un apoyo económico de Estados Unidos bastante importante que tiene que ver con esa financiación. Un segundo elemento tiene que ver con la resistencia que va a haber entre países de la Unión Europea, algunos miembros de las Naciones Unidas contra Estados Unidos y viceversa. Van a haber tensiones diplomáticas porque la posición no es bien vista por muchos países de las Naciones Unidas ni la Unión Europea. Creo que Trump lo que está echando para atrás es una decisión de Barack Obama de septiembre de 2016 que ponía en primera plana la necesidad de tratar mejor a los migrantes. Muchos sectores dicen, no, Obama también expulsó migrantes, pero la política, por ejemplo, se juega una lotería anualmente en los Estados Unidos. 14 millones de migrantes se presentan y 50.000 tienen ciudadanía o residencia. Eso es menos del 0.1. Pero lo que hace Trump es endurecer una promesa de campaña, ya a nivel de política migratoria. Acordémonos que tiene 3 vetos, ¿no? Él arranca en enero del 2017 con el primer veto migratorio, que se lo tumban. Luego va a marzo y proclama de los 7 países árabes, ¿no? Y se lo tumban. Sin embargo, pasa con unas reformas que ellos hacen. Y por último tiene el tema de Corea del Norte y Venezuela, que lo aprueban en septiembre. Entonces ha sido una persecución muy, digamos, individualizada por países, y él argumenta que es el terrorismo. Esto tiene otro antecedente, es el atentado en Nueva York que tuvo, digamos, sucedió en el 2016, y él habla de animales con los migrantes, ¿no? A estos animales hay que tratarlos de diferente manera. Se le olvida un poco al presidente Trump que Estados Unidos está construido sobre la base de migrantes. O sea, cada estado tiene un porcentaje de migrantes bastante importante. La Green Card, de hecho, se deriva de un proceso histórico con los norirlandeses. Lo que no sabe la gente es que la Green Card tiene toda una historia también sobre la base de los migrantes. Y pues obviamente queda mencionar que Trump está reversando todas las decisiones del presidente Barack Obama con una intencionalidad política. Pero Iván, para nadie es un secreto que Estados Unidos es un país importante a muchos niveles en materia internacional. En la ONU es un país que tiene peso. ¿Qué va a pasar si ya Estados Unidos dice, me retiro de lo que sería este pacto? ¿Qué va a pasar el año entrante cuando ya se decida que se va a consolidar y que se va a conformar como pacto? ¿Va a seguir adelante que Estados Unidos no esté allí? ¿Qué tanto peso puede tener? Pues, Paula, realmente, y para los televidentes, no es el primer pacto, ni la primera convención, ni el primer tratado del que Estados Unidos se retira. ¿Es cierto? La Convención de Ottawa de minas antipersona, el tema nuclear, que también lo está reversando, el tema migratorio, el tema de la UNESCO, el acuerdo de París. De todos lados. Exactamente, y es muy del Partido Republicano. Lo que se le olvida al presidente Trump es que el tema migratorio, este plan de la lotería o rifa de ciudadanías y residencias, lo hicieron Reagan y Bush padre. Sí. El plan tuvo 3 fases, el 87, el 89 y el 90.
Y ese plan que se construyó tiene una base republicana. Entonces llama la atención que sea un republicano el que lo está tratando de echar para atrás. El segundo elemento es que a partir de hoy están reunidos en Puerto Vallarta los mandatarios que preparan la cumbre del 2018, la primera preparación de la cumbre para el pacto del 2018. O sea, se reúnen por primera vez. Los facilitadores son México y Suiza. Lo que están tratando de definir son 6 ejes y 6 dimensiones. Sí, para el pacto del año entrante. Que no esté Estados Unidos simplemente le va a quitar la relevancia política y la financiación, como te decía anteriormente, pero el pacto va. El pacto va. Lo que creo que va a quedar en la palestra pública y la imagen de los Estados Unidos en términos democráticos y humanitarios, creo que se va a ver un poco cuestionada. A propósito de este tema, Nikki Haley, que es la representante de los Estados Unidos ante la ONU, ha dicho que se retiran porque les parece que este pacto no va en concordancia con las políticas antiinmigrantes que quiere establecer el gobierno de Donald Trump y que ya ha empezado a establecer un poco. Quería preguntarle si nos preparamos con este anuncio para un Estados Unidos que va a cerrar entonces fronteras completamente. No creo. Estados Unidos tiene simplemente un control a lo que ya venía haciéndose. Las deportaciones que hizo Barack Obama fueron bien importantes. Trump no va a ser lo menos. Van a seguir por la línea de las deportaciones. De hecho, en la política migratoria se establecen policías especializadas por estado para hacer persecución y focalizada. Sí. Entonces, eso ya llama la atención, pero no creo que pase de medidas de control. Aumentarán, pero necesita Estados Unidos de los migrantes para trabajar. Todas las compañías que más empleados tienen son migrantes. Entonces el norteamericano promedio no va a querer servir de mesero, no va a querer manejar un bus, no va a querer hacer aseo en oficinas. Entonces lo veo muy difícil. Yo lo que claramente sí veo es que él está jugando en un escenario mundial donde quiere sentar su posición contundente a nivel político como conservador. Es un neopopulista contundente, logra lo que quiere y Nikki Haley me sorprende porque es una diplomática de carrera que pues prácticamente podría decir yo se presta para el juego discursivo de que la soberanía para los norteamericanos y la política migratoria la hacemos los americanos para los norteamericanos, cuando realmente los norteamericanos, la mayoría, el 80%, el 70% son totalmente migrantes, sí. Entonces es muy curioso. Pues la verdad es que sí, no deja de sorprendernos Donald Trump con los anuncios que hace a medida que avanza su gobierno. Hoy queríamos analizar este anuncio a Estados Unidos, entonces, ¿qué se retira de este pacto de la ONU relacionado con migrantes, relacionado con refugiados? Ahí va Mauricio Gaitán, experto en relaciones internacionales, profesor universitario. Le damos las gracias por habernos acompañado esta noche a entender un poco esta noticia. A ti muchas gracias, Paula, y del noticiero.